pues ya. Entonces, Oscar, para la cortinilla. Hola, bienvenidos a Científicos Hablan de Cosas que no saben. Nuestro panel de científicos opina con aplomo, seguridad y sabiduría sobre temas que desconoce totalmente. Ganó el científico que ama a Dios o quizá de Dios. Murió el matemático que por ir al norte fue al sur y creyó que la cerveza era agua. Y el científico que ha vuelto con las oscuras golondrinas. Cincho, el científico que se unge de lluvias y se lanza de carne en de Dios. Y Oscar, el científico que sembró violetas y recogió cuervos. hola, buenas tardes. Estamos en el último capítulo de Científicos Hablan de Cosas que no saben, segunda temporada, último capítulo. Y tenemos la agrupación completa. Estamos con Julián Chagoya. Hola, ¿qué tal? Hermenegildo Baceinas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Daniel Bo. Hola. A ver, un problemilla técnico. Y desde Alabama, Oscar Fontanelli. Por eso Hola, Checho, es un gusto saludarte como siempre. Su servidor Jesús Bata. Este problema técnico es parte normal, no se preocupen, así queríamos que saliera. Este problema técnico es patrocinado por... Así queríamos que saliera, señores. Pues vamos a hablar ahorita de un tema importante. Este tema ya lo habíamos anticipado en episodios anteriores y es nada más y nada menos que el p-hacking. ¿P-hacking? P-hacking o cuchareo ¿Qué es eso? extremo. Vámonos de lleno al tema. Este es un tema fundamental para el quehacer científico. No sé si alguno de ustedes quiera dar la definición. No, Bata, adelante, por favor. Mira, palabras más, palabras menos, todo está basado en el p-value o valor p, que es un valor estadístico, es un estadístico que esencialmente lo que mide es la significancia de un resultado o de una prueba de hipótesis. Entonces uno tiene ciertos datos y a partir de esos datos dice que la hipótesis se comprueba o se rechaza con un p-value de tanto nivel. Entre más bajo se supone que es Más confiable, ¿no? más confiable de alguna forma. Entonces, no vamos a entrar ahorita en detalles estadísticos al respecto, pero aquí viene la bronca. Este criterio se ha vuelto el criterio absoluto para determinar si algo se publica o no, sobre todo en áreas biológicas y de la salud. Entonces, no sé si alguien tenga como algún ejemplo en mente o algo. Un medicamento. Por ejemplo, un El medicamento. ejemplo clásico es, tú quieres ver que un medicamento nuevo es mejor que nada. Entonces tienes dos grupos de pacientes. Al grupo A le das el medicamento y al grupo B le das el placebo y mides el efecto de alguna manera de los dos grupos. Quieres ver la diferencia y la diferencia se llama significativa. Hay una teoría ahí de probabilidad estadística y finalmente terminas en un p-value que es un numerito entre 0 y 1. Si es muy chiquito, significa que sí hay diferencia en los grupos, o sea que seguramente el medicamento sí está haciendo algo. Si es cercano a 1 o grande, entre comillas, y te vamos a hablar de eso, significa que no hay diferencia significativa y que el medicamento no hace nada. Creo que Por eso en general la gente quiere ver p-values chiquitos. Creo que el valor usual, hasta donde yo, al menos en casi todas las áreas que yo le he visto, es 0.05, es 0.05, ¿no? O sea, como que ese es el umbral. Sí, alguien, no sé quién, no sé si fue Roland Fisher. Sí, Ronald Fisher. Ese umbral de manera arbitraria. No, Que si el pero él lo puso de manera arbitraria o... 5, sí hay diferencia significativa, No. si es mayor no hay. No, en 1920, en los 20, Ronald Fisher crea el p-value, pero él no lo creó tal cual como Ajá. para determinar si algo es publicable o no. Ajá, él creó el método estadístico, ¿no? Exactamente. Pero Y no... él estaba pensando Él en demás puso cosas, ese valor. Él estaba pensando en No, problemas realmente de agricultura, ¿no? Realmente no me acuerdo exactamente. Creo que él era probabilista, ¿no? O algo por el estilo. Sí, pero alguien lo contrató para ver si los tratamientos a la tierra tenían efecto, ¿no? Y desarrolló muchas cosas pensando en eso. Y bueno, aquí el problema es de que en general esto se ha vuelto casi una norma, de que tu investigación tiene que tener un p-value por debajo de 0.05 o definitivamente no es considerada ni científica, ni verdad, ni nada. Sí, Bueno, es seguimos científica, teniendo problemas pero técnicos, ¿no? se considera que tu experimento fue fallido.
Ahora, también aquí viene la bronca, también pasa lo contrario, o sea, si algo ya tiene un p-value menor a 0.05, ya prácticamente es una verdad científica y los medios te lo ponen en la televisión o empieza a exagerarse, bueno, pues la explicabilidad del resultado que tienes, ¿no? A ver, si estamos hablando se da de... como un hecho, ¿no? Exactamente. Bueno, sí estamos hablando de una herramienta que fue creada para ver si un tratamiento era efectivo o no. Es una herramienta estadística que, como todas las herramientas estadísticas, puede fallar y de pronto se tomó como un criterio de verdad, ¿no? Exactamente. Quizás Sí, el problema es ese. Quizás es la bronca tal cual, ¿no? O sea, es un criterio que es útil, pero ya se dio como por regla general, regla no escrita, de que eso es lo que es científico, ¿no? O sea, si tú tienes una Sí, porque investigación... bueno, es el resultado de un experimento probabilístico, aleatorio, ¿no? O sea, cuando tú le das el medicamento a los pacientes o lo que sea, pues cada quien va a responder al medicamento o al placebo de manera más o menos aleatoria, porque no puedes predecir si va a funcionar o no. Y como todo experimento de probabilidad de azar, pues puede ser que te dé cualquier cosa, un resultado normal o un extremo hacia un lado o extremo hacia otro. Entonces, algo que debería de quedar muy claro es que nunca es una prueba contundente, digo pensando en el ejemplo de medicina, de que el medicamento sí funciona. Y de hecho, pues creo que en general eso pasa, ¿no? O sea, que los medicamentos tienen cierto nivel de, ¿cómo se dice? De fiabilidad y que existe siempre una población a la cual no le resulta satisfactorio. Bueno, vamos a mencionar, pues, ¿por qué estamos hablando, por qué le estamos dedicando este episodio al p-value? Se ha vuelto muy mainstream, ¿no? Pues- Ustedes dirían que es omnipresente en la actividad científica, en lo que ustedes hacen se utiliza, no se utiliza. En la biomedicina sí es omnipresente. Se utiliza, por ejemplo, en ciencias de la Tierra, lo que yo sé es, por ejemplo, para calcular un polo virtual magnético Ajá. y donde tú agarras agarras un grupo de direcciones magnéticas en rocas y entonces las metes a tu análisis y te mandan, o sea, calculas una media que ese sería tu polo, pero tú haces tu p-value para ver si tu polo puede ser real o solo es como resultado de un montón de direcciones aleatorias. En investigación química, pues ni se diga, ¿no? No sé, tal vez. Y la noche y ni se diga. La que tú haces matar. En ciencias de la computación probablemente, la verdad es que no se utiliza tanto, pero en donde sí se utiliza es en minería de datos. O sea, de hecho es claro. como la regla, o sea, como lo wow de la minería de datos es de que a partir de los datos puedes sacar la verdad de un chingo de cosas. Claro. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Está tan de moda el uso de datos masivos, el machine learning, Exacto. que se lleva a otras áreas de la investigación científica, ¿no? Es como una moda que se está expandiendo hacia las demás ramas, hacia las demás disciplinas de la ciencia, ¿no? Ahora, en Y para mí es matemáticas... algo perverso. Creo que todo el problema del p-hacking, específicamente del p-hacking, surge del matrimonio entre las técnicas del p-value y la ciencia de datos. Porque Exacto. tú puedes tomar dos Sí. grupos de personas, haz de cuenta, casados contra solteros, ¿no? Así, dos grupotes de 1000 y 1000. Y en cada uno de ellos mides un montón de variables, así, lo que sea que se te ocurra, ya lo hemos platicado una vez, la longitud de los dedos, y el color de ojos, y cuántos años viven, cualquier tontería que se te ocurra. Y si hay una relación Vas a encontrar significativa. alguna, y si tú le buscas, seguro vas a encontrar alguna que muestra una diferencia entre los dos grupos con un p-value menor a 0.05. Nada Oye, más por azar. Eso me suena a la astrología el antigua, ¿no? estudio y Más o van a menos. presentar los teóricos de que los hombres casados tienen mayor probabilidad de sufrir cáncer de próstata que los solteros. Lo dice la ciencia. P-value de 0.01. Y no es así. Tú búscale y búscale. Eso es exactamente el p-hacking. Ahora, Pero bueno, podríamos a ver. tratar de, justo lo que dice Danone, podríamos tratar de justificar los signos zodiacales Con con p-value. un p-value, güey. Exacto, explicarlo. Y yo creo que eso fue lo que Sí, se sí. hizo antiguamente, o sea, había un montón de datos de coincidencias de que un Capricornio era un llorón, ¿no? Así. No sé, me suena que no fue lo que se hizo. Pero bueno, a ver, vamos a... Ok, entonces está presente. Ahora,
¿Ustedes como científicos lo toman como un criterio de verdad o por qué es importante para ustedes? El p-value es un criterio estadístico y así tiene que interpretarse. O sea, es ¿Pero como... por qué se ocupa? Se ocupa porque es un poquito la probabilidad de que lo Claro, que... claro, pero ¿ustedes por qué lo ocupan? Básicamente la respuesta que busco, ustedes no están buscando el p-value, Bueno, realmente. aquí viene el punto. ¿Por qué se ocupa? Porque, sí, porque te lo publican. ¿Y por qué, Exactamente. y por qué es importante que te publiquen algo? Porque con eso te pagan. Y aquí viene el siguiente punto que tiene que ver con la actividad científica. La actividad científica tiene un problema fundamental. Y el problema es que la forma en que eres evaluado y por tanto cómo te pagan es dependiendo de qué tantas publicaciones tengas. Entonces hay un incentivo muy grande para cucharear tus datos y obtener el p-value adecuado para que te publiquen. Ese es francamente el problema fundamental. Y eso es un punto importante, el p-value es una herramienta que se le puede dar la vuelta, ¿no? Simplemente eligiendo tu muestreo de una buena manera. Claro. Ahorita, O alterando tus datos. O alterando tus datos, claro. O sea, uno... Bueno, eso ya es hacer fraude, ¿no? Cuando alteras tus datos. Sí, Aquí sí, para sí, mí el punto es que pero... tú puedes identificar tu p-value sin hacer trampa con los datos. Ah, bueno, Entre sí. comillas, sin hacer trampa. Pero bueno, era lo que decíamos hace rato. O sea, realmente este sería el equivalente a tener un equipo de fútbol y contratar a Raúl Arias para que no descienda tu equipo. O sea, es un equipo que no hace fútbol, pero ahí está, ahí estás. O sea, no haces lo que se supone que alguien como futbolista tendría que hacer, que es darle gusto a la gente y darle una satisfacción diferente en sus fines de semana. Y en vez de eso nada más vas por empatitos, ¿no? Y lo que quieres es como mantener los contratos con la publicidad, con las televisoras, mantener... Exacto. Seguir teniendo el ingreso por venta de jugadores mediocres. No, pero sí, lo que dice Chucho es lo que mucha gente, yo he visto acá en la biomedicina que hacen, y lo que trataba de explicar, agarran dos grupos de fumadores y no fumadores, miden 2000 variables de cada uno, encuentran 10 que por puro azar se distinguen significativamente según el p-value. Y son 10 Un año artículos. publican una de ellas, al año siguiente publican otra. Y seguramente no hay ninguna correlación médica o biológica entre fumar y lo que están reportando, pero pues lo están publicando y, digo, no en revistas de alto impacto, pero revistitas, como el Necaxa. Ándale, tal cual. O el San Luis. Y pues ahí están, sin contribuir nada a la ciencia, ¿no? Digo, no es crítica, porque pues yo tampoco, o sea, como que contribuya mucho yo a la ciencia, ¿no? O contribuir de Una una, observación. o contribuir de una forma francamente mediocre. O sea, y mediocre como tomándolo como en la media. O sea, ahí estás y ya. Cumples un criterio que es el p-value. ¿Qué les parece si tratamos de hacer un artículo en el que digamos que si buscas suficientemente vas a encontrar una relación? O sea, que ese sea nuestro resultado. Ándale. Que si buscas lo suficientemente profundo, vas a encontrar el resultado que te dé chance de publicarlo. Que todo está en ti. Que si le echas ganas, vas a salir adelante. así es, el cambio está en ti, chavos. La cuarta transformación. Y aquí sí. Bueno, pero por ejemplo, esta clase Gil. de investigaciones están ¿Me pasas una carta blanca, por favor? están más enfocadas como a la divulgación, ¿no? No necesariamente. De hecho, aquí sí estamos hablando de cosas que se publican en revistas científicas, incluso tan importantes como Science. O sea, y de hecho ha habido un montón de... De hecho, este bronca del p-hacking genera otro problema, que es la crisis de reproducibilidad. Eso simple y llanamente es de que tú tienes un resultado, alguien más trata de replicarlo y resulta que no se puede. Entonces, inclusive revistas tan importantes como Science. Pero por ejemplo, ¿qué pasa en ese momento? Cuando un laboratorio de una institución ya no puede replicar el resultado de otra institución. Ahí hay un punto Y importantísimo. cumplieron los criterios del p-value. Lo que normalmente pasa es de que la carrera de alguien se va al carajo. Y de hecho teníamos nosotros un ejemplo bien importante de una persona que había tenido un montón de resultados bastante populares en cuestiones de nutrición y metabolismo. También de mercadotecnia de alimento, ¿no? Exactamente. Wansing. Wansi, creo que se llamaba, que era un güey que creo que en un año le tumbaron como 8 artículos, güey. O sea, 8 artículos. Se retractaron. Se retractaron 8 artículos y le quitaron su plaza en Cornell.
Y este güey era así tan importante, pero tan mainstream, que creo que él estaba junto con Michelle Obama desarrollando un problema de actívate para los niños en Estados Unidos. O sea, era como una gran celebridad de la nutrición. O sea, y eso es a lo que vamos. Esta persona tenía un chingo de incentivos para cucharear sus datos porque era la persona conocida en los medios, era la persona que le iban a preguntar siempre que tenían dudas de nutrición, que lo metían en el gobierno. Pero creo que lo que pasó ahí es que él sí cuchareó sus datos, ¿no? Él O sí sea, los que pues tomó sus datos, no le dio el p-value, los modificó para que le diera el p-value y lo pudiera publicar su estudio, ¿no? Sí. Eso es lo que encontraron creo que fueron 15 publicaciones que se quitaron, o sea, como que se despublicaron. Se despublicaron, así como, bueno, se dijo que ese estudio no era válido porque había modificación de datos, pero se me hace bien raro que sean estudios como que prueban cosas como, por ejemplo, que si en un lugar dejas que la gente se sirva, comen más. Comes más. O sea, eso sí es cierto. pero, ¿eh? Ya hiciste el estudio aquí. Y ya te salió con el p-value de 0.05 menos. ¿Cuál es el p-value? El p-value es de 0.03. No, pues esto sí es cierto. No, o sea, lo que pasó es que ahí es que los datos no comprobaban su hipótesis, pero a poco no le suena algo de lo más plausible. Más bien, el método que él utilizó a lo mejor no le daba el p-value correcto, pero la hipótesis, o sea, Es como empíricamente correcta, ¿no? Bueno, ¿y por qué es científicamente relevante? no sé. Bueno, para él era científicamente relevante por lo que se estaba desarrollando en Pero- ese contexto, ¿no? pero- Así que apoyaba esas campañas. Pero ameritaban, o sea, sus investigaciones ameritaban que él coordinara esfuerzos nacionales con dinero público para mejorar la salud de los niños en Estados Unidos. O sea, es que esa es la bronca, ¿no? O sea, la bronca es de que... Yo creo que lo podía hacer de otra forma, ¿no? Sin necesidad de recurrir a herramientas estadísticas. ¿Sabes? Realmente si lo querían hacer, pues lo pueden hacer de otra forma. Pero es que de todas formas creo que sí hay un gran incentivo para cucharear, que es publicar y que es que te paguen, ¿no? O sea, Porque ya realmente... hiciste el experimento y ya te gastaste el dinero, ¿no? Y ahora, o sea, ¿qué haces cuando gastas recursos, tiempo, gente en hacer un experimento, una hipótesis que quieres probar y resulta que no te sale? Dices, no, pues mi hipótesis no era verdad. Me salió que no. Y eso podría pasar porque es una actividad científica, o sea... De hecho, eso pasaba, ¿no? Si recordamos a Kuhn a principios del siglo, bueno, a mediados del siglo, pues él habla de eso, ¿no? De que una investigación que no cuadra solo se olvida, ¿no? Así no causa gran conflicto en realización. Exacto. Bueno, en la historia no causa gran conflicto, pero para los que lo hicieron sí, ¿no? No, exacto. Bueno, y finalmente es que también ese es el punto. O sea, creo que uno nunca quiere que su investigación pase desapercibida, ¿no? O sea, y... No, o sea, yo aquí traigo un ejemplo de este año de la Harvard Medical School, un grupo de una tal Cara Evelyn y David Ludwig. Ellos querían probar algo, ¿no? Que una dieta baja en carbohidratos hace que disminuya la energía metabólica. Y pues hicieron el experimento, costó muchísimo dinero, se tardaron como 2 años y les salió que no era cierto. Pero el problema con estos cuates es que antes de hacer el experimento habían publicado el protocolo de cómo iban a hacer el experimento y de cómo iban a analizar los datos. Pero ya que tenían los datos, cambiaron la forma de analizarlos y lo publicaron de manera que su hipótesis sí era cierta. Y se hicieron bien güeyes, así como, hicimos este análisis porque pues, era el más adecuado. Y ya luego salió otro grupo rival de otra universidad que analizaron los mismos datos con el protocolo que habían puesto originalmente y salió que no, que la hipótesis no era verdad. Es que, ¿sabes? Creo que ahí es justo donde está el problema. O sea, reproducir estudios previos no es nada glamoroso. O sea, digamos que si tú eres una persona que va a hacer algo que ya hizo alguien nada más para ver si sí es cierto, probablemente no te publiquen, o a lo mejor te van a publicar en revistas que justo es lo que hacen, ¿no? O sea, de hecho... Sí, bueno, aquí había algo de historia, o sea, el grupo que hizo el experimento y el grupo que
decirlo, como que ya traían roces desde hacía tiempo, ¿no? Eran grupos rivales, son grupos rivales. Entonces sí, o sea, si le salía, los otros iban a tratar de probar que no era cierto. Entonces, ¿ustedes sí estarían de acuerdo que al momento hay una crisis? O sea, hay una crisis científica porque hay mucho incentivo para publicar cosas que no son, o sea, que no están surgiendo como verdades científicas por un método orgánico, ¿no? Sí. Un método racional, ¿no? Pero ¿qué alternativas existen al p-value? Pues yo creo que si nos contextualizamos no existe ninguna alternativa, ¿no? Porque Eso puede ser. es la forma en la que se desenvuelve el científico en la actualidad, ¿no? Depende de una institución que le da criterios para su investigación y para sus publicaciones y tú las sigues. De hecho, por eso es el problema, ¿no? Porque o publicas o no publicas, o te pagan o no te pagan, ¿no? Entonces, pues sí es una gran cuestión decir así, ¿cómo me enfrento a eso? Éticamente, ¿no? Exactamente, sí, porque ¿Cómo me la enfrento a verdad es eso como científico éticamente? Si publico algo que me va a dar de comer o hago una investigación que es fiable, de verdad, súper ética, súper... y que se la van a pasar por el arco del triunfo, ¿no? Porque no cumple con los criterios Pero también en estadísticos. ese caso, ¿cómo sabes que es fiable? Yo creo que sí es posible. ¿Qué criterio ¿no? ocupas? Es que no existe. Estamos hablando de Ocupas experimentos, razonamientos lógicos y... pero estamos que te hablando de algo llevan que sí de un debe ser resultado. estadístico. Es que ¿sabes cuál es la bronca aquí también? De que, o sea, estamos hablando de una comunidad científica en donde no existen como... No son matemáticas. Por ejemplo, eso es lo que iba a decir, en matemáticas, ¿qué haces? ¿no? No, O en sea, matemáticas pero es que es distinto, O sea, es en diferente. matemáticas es claro cuando algo es verdad y cuando algo Sí. no lo es. En la realidad, Pues en En ciencias la realidad es más experimentales, difícil. quieres decirle así. o sea, y el punto es de que finalmente es normalmente la parte de la ciencia que es como, o sea, que está más a los ojos del público en general, ¿no? Sobre todo la medicina. Sí, todo lo que hemos dicho de Ese tipo de estudios son los Científicos que News. sacan notitas de Facebook. Pero Que por sea que ejemplo, la gente ve. más allá de esas notitas, ¿qué repercusión puede haber, no? O sea, ¿Qué? No he entendido, ¿no? ¿Qué? ¿qué repercusión puede Ah, haber repercusión. de que tu investigación que cumple un criterio estadístico, al momento de llevarse a la práctica, ¿qué resultados te puede dar? O sea, sí. Yo creo que, por ejemplo, un resultado, o sea, algo contraproducente es de que tú determinas por un p-value que algo, o sea, que por ejemplo una actividad bien específica va a reducir el riesgo de obesidad en los niños, que fue el caso de este científico de Cornell. Y resulta que pues no hay una evidencia clara acerca de eso. Entonces, el dinero de los contribuyentes que se invirtió en ese programa, al final resultó ser una adivinanza, güey. O sea, y significa que se metió un montón de dinero buscando disminuir una causa que realmente, o sea, buscando disminuir un problema que es muy serio y que pues fue realmente un volado. Al final fue un volado. O sea, al final malgastas el Dinero. de los Y contribuyentes el esfuerzo de un montón de gente. y perjudicas la salud de niños también, ¿no? Y De sabes alguna qué, forma. y creo que también el punto es de que se pone, o sea, la reputación de lo científico también está en juego, güey. O sea, digamos, la ciencia es un cuerpo, es probablemente, a pesar de todos estos problemas, sigue siendo lo mejor que se tiene para determinar si algo es cierto o no. Yo creo que no se pone en juego la reputación del científico. Yo creo que gracias a la reputación del científico puedes hacer ese tipo de investigación Claro. basada en esos criterios estadísticos. O sea, No, pero lo que opina incluso de donde no se contradice una cosa con la otra. A ver, O sea, sí desarrolla. puedes hacer ese tipo de investigación gracias a la reputación de la que ya goza la ciencia en la sociedad, pero también está en riesgo con este tipo de prácticas. Y creo que el riesgo de que la ciencia llegue a tener una reputación endeble es la posverdad que ahorita vemos en todos lados. O sea, No, güey, ya me perdí, a ver. Mira, es que básicamente lo que estamos hablando es de un criterio que se glorificó Exacto. y ahora se toma como si pasa de 0.05, ni modo, papá, ya es mentira. Y güey, no debería de ser así, decidir qué vas a publicar o qué vas a tomar.
Ni siquiera debería decirse como este estudio da un resultado válido o no, simplemente como un espectro de, pues este estudio se hizo bien. Los parámetros deberían ser otros y se han simplificado a un p-value, ese es el gran problema. Hay alternativas desde un punto de vista técnico. Digo, puedes reportar en vez de p-values intervalos de confianza, por ejemplo. Ajá, lo que nos decías hace rato. O por ejemplo también el poder del... El p-value es un criterio demasiado práctico y eso resultó muy contraproducente. Exactamente. Seguramente Tan fácil la de que hay usar. en Pivalio. Ya, ni siquiera necesitamos No, decir, para decidir si publica algo o no. Sí. Menor o mayor a el .05 equivale se para decir que publica, no menos se como publica. estas Es tan no influyen sencillo. en tu decisión de final. ni siquiera tenemos que decir qué es el p-value para decir el gran problema es quién eligió la cuota de 0.05. Creo que ¿Por qué a partir de ahí va a ser? Es totalmente Creo arbitrario. que ¿por no, qué pero creo que no es tan arbitrario. Ahorita que me estoy acordando, creo que sea menor a 0.05 es que tienes el 95% de confianza de que no sea un evento de que extraordinario. no sea un evento Eso no funcionaba aleatorio. así, eso lo tenías que obtener a partir de No, eso varios es una mala experimentos. interpretación. Exactamente. Es el p-value. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Eso debe darse a partir de varios experimentos, no solo de uno donde saques menos de 0.05. Y simplemente como es un criterio muy práctico, se ocupa en todas partes, se ocupa en publicación. Al final de cuentas, como decía Bata, publicación es lo que más nos piden, pues ¿por qué nos vamos? Bueno, porque se van ustedes, yo soy matemático. Ahora, vamos a ponernos también a criticar el sistema en general. O sea, Venga, por favor. este sistema de editoriales, ¿qué tanto ha puesto en problemas a la ciencia? O sea, el hecho de que el control de la actividad científica dependa de Elsevier, de Science, de MIT Publishing, de Springer Nature. Springer. O sea, ellos, Wiley. o sea, digamos que hay un montón de editores que van a decidir si tu investigación vale la pena. ¿Vale la pena? Sí, si vale la pena, así, y si vale la pena dársela a conocer al mundo. Y muchos de ellos, si no la mayoría, no saben ni qué pedo y dicen, bueno, aquí está este criterio unidimensional que es sí o no. Si lo publico o no lo publico. Entonces todo esto es una supersimplificación hecha pues por editoriales, por gente que decide que Bueno, ahora que lo plantean así, tal vez... que se financia, que no. Y al final de cuentas, como científico, tú sabes que no va por ahí, que no es un p-value de 0.05 Claro, es otra cosa lo que mucho. te va a dar. Es una cosa. Es un espectro de cosas. Claro, ya lo que me dicen me suena a que las editoriales se ahorraron trabajo. En realidad, lo que ellos están Exactamente. buscando es así como un criterio que les diga rápidamente si vale la pena o no publicarse. Un editor de una editorial, por la redundancia, pues güey, ese vato no va a saber de todos los temas que se publican en su revista. Porque son un Entonces, chingo. ¿qué criterio va a Sí ocupar? debería, ¿cómo no? Debería. Y se supone que sí. Revistas especializadas. No, Siempre no, te- no, siempre no te estoy revisan, diciendo que no debería, estoy diciendo que así Bueno, es. entonces ahora regresando a qué alternativas tenemos la alternativa de que editoriales de verdad se preocupen por tener gente capacitada para decidir de otra forma, no bajo ese criterio, si una publicación vale la pena o no. Ok, mira, la alternativa yo me iría por esa. No sé qué tan realizable sea. A lo mejor no es práctica ya, Pero así es en la vida real, ¿no? O sea, cuando tú mandas un artículo, el editor no lo revisa, lo revisan los referees. Bueno, Y con base en los reportes de los referees... el No editor sé, decide. eso me suena más a matemáticas que a ciencia ¿sabes? experimental. Igual sí existen Pero ciertas, cualquier ciencia es así. existen ciertas alternativas y tienen que ver con hacer más transparente el quehacer científico, como podría ser hacer más transparente cualquier tipo de actividad. O sea, por ejemplo, hay un esfuerzo muy importante que se llama Retraction Watch. O sea, Cuéntanos. les platico más o menos de qué trata. Es una red que está vertida en un blog, así tal cual, Retraction Watch, dedicada, y a lo que se dedica es a estudiar, a comunicar los estudios de reproducibilidad de la ciencia, o sea que normalmente no tienen cabida en otras editoriales. Entonces aquí está muy chido, o sea, porque estos güeyes se han puesto a juntar todos los artículos retractados
Y de hecho ellos tienen un top 10, bueno, de los artículos retractados más citados. Vamos a poner aquí en los comentarios cuál es ese vínculo para que los vean. Y también tienen cuál es el top 30 de los científicos más retractados. O sea que esto simplemente es como poner una cámara, o sea, hacer un poco más transparente la ciencia. ¿Qué otras cosas hay también que se están pensando? Que la gente publique de forma más homogénea sus metodologías, sus datos, sobre todo las bases de datos. O sea, porque uno puede manipular una base de datos como le venga en gana. Y eso lo hemos aprendido en minería de datos desde hace un buen rato. Entonces, es eso, o sea, si tú publicas algo, entonces, o sea, por ejemplo, si es un programa o si es una simulación, entonces publica también el código con el cual hiciste la simulación, publica las semillas aleatorias con las cuales estás haciendo la simulación, y yo puedo replicar exactamente lo mismo en mi computadora o en mi clúster o donde sea. O sea, hay algunos esfuerzos al respecto, pero creo que no son muy populares pues, porque ya hay un status quo. Y en el caso de la biomedicina, muchos de los estudios son en principio irreproducibles, no sé si se dice así. O sea, tú no puedes agarrar la misma muestra de pacientes que agarraron los cuates que hicieron el experimento. Si lo quieres intentar, tú vas a agarrar otra muestra de pacientes y te va a salir otra cosa. Sí, pues sí, eso es cierto. Y si no estás loco, te van a decir, no, pero pues es que, pues a ver, pruébame que no es cierto con mis pacientes, que además como la mayoría se murió. Pues lo que yo entiendo es que esta etapa científica está dominada por criterios muy arbitrarios y que nos tenemos que acoplar porque, pues, güey, nos pagan por publicar. Aunque probablemente, yo creo que la crisis de reproducibilidad sí ahorita está en un límite extremo, o sea, porque hay un chingo de revistas, o sea, creo que estamos en un punto en el cual, bueno, ya a lo mejor es la cuarta transformación, porque ya todo va a cambiar, o podría cambiar en cualquier momento, o sea, creo que hacer ciencia es algo que está en crisis con un montón de actividades humanas, pero que sigue valiendo la pena hacerlo, o sea, porque a pesar de todo esto que estamos diciendo, sigue siendo la mejor forma que tenemos de llegar a conocimiento útil, ¿no? Es eso. Hay una alternativa que están proponiendo algunas revistas, en las cuales lo que te revisa el editor y los referees no son los resultados, sino la metodología y tu protocolo. Eso está Y chido. una vez que te aprueban eso, como que te prometen que te van a publicar el artículo, te salga lo que te salga. Eso está- Value, Eso está muy chido. Eso es una buena Siempre y idea. cuando pruebes que de veras hiciste hecho, lo que ibas a hacer. Vamos a hacer eso en la página, ¿no? Si tienen un p-value que no pase de 0.1, lo publicamos, científicos hablan de cosas que no saben. Vamos a hacer nuestra propia editorial de científicos hablan de cosas que no Y saben. ese va a ser el nombre. Qué bueno. Y va a tener un impacto así, cabrón, güey. Bueno, lo vamos a poner en inglés para internacionalizarlo, ¿no? O sea, Y en francés. Scientists, Sí. Journal of Scientists speaking about things they Sí, don't no. know. Y la UNAM así. Ah, me siento verdad. Yo tengo otros 3 así. Ay, no mames, lo citan un chingo, güey, pero lo citan así, güey, en Yahoo Respuestas, güey. Vamos a hacer el nuevo rincón del. Así de que no, es pinche doctor de impacto. Así, la promesa va a ser de que cualquier artículo va a citar absolutamente todos los otros que se hayan publicado, ¿no? Pero bueno, a ver, ya, conclusión. Yo creo que ya tocamos los temas, digamos, los puntos. Ajá. Pues ya conclusiones acerca del uso del p-value en la ciencia. ¿Cómo hacemos esta última ronda de este último episodio? Empezamos por aquí, empezamos por dónde. A ver, échale, Oscar. Sí, yo creo que pues tiene que cambiar todo el paradigma, ¿no? Digo, esto del p-value es un ejemplo, tal vez es el ejemplo más importante porque es el que está llevando a extremos más absurdos, pero en general esta forma de hacer ciencia de que tienes que publicar, creo que sí ha frenado bastante el desarrollo científico, al menos en ciertas áreas. Yo no sé, aquí hay varios físicos, si me pueden decir,
termino esta temporada con una pregunta. ¿Qué descubrimientos importantes ha habido en la física en los últimos 30 años? Eso. Pues un rollo de la materia oscura, pero no es algo así como que digas, híjole, qué comprobadísimo está. Ajá, o sea, la materia oscura es nomás como que Un parche. les dieron así como que no, pues no les daban los cálculos de lo que veían, entonces dijeron que hay algo que no vemos y eso es Vamos a echarle cuenta. materia oscura. Vamos a meterlo a la cuenta para que salga lo que nosotros queríamos que saliera, ¿no? O igual lo de la física de partículas, ¿no? También Un bosón de Higgs. tienen un resultado y lo tratan de parchar con que, no, pero es que aquí falta Una nueva partícula, una nueva que no hemos partícula descubierto. que no hemos descubierto y ya después hacen un montón de experimentos para ver, con lo cual puedan demostrar, es que lo que pasa es que esa partícula vive en nanosegundos por un momento y eso es lo que ya justifica nuestra teoría. Probablemente el bosón de Higgs sea justo ese gran descubrimiento, pero sí definitivamente no se parece a los que hubo en el siglo XX. Pero, y además fíjense, teórico, ¿no? fíjense, No. estaba pensando como en las causas sociales, digo, en las razones sociales. Antes, o sea, históricamente la ciencia se desarrolló por los científicos de antes, eran casi todos tenían como cierta pertenencia a la clase noble, Digamos, había una falacia. de que autoridad vivía, implícita. no era una falacia de autoridad, era ¿Qué tú gente dices que que, solo los fifís pueden hacer ciencia? no, Y arte también. y es lo que Incluso pasó, arte. es lo que pasó también, por ejemplo, con el arte. Que antes Yo veo muchos chairos, tú La- no la- puedes expulsarlos de la mano. la actividad científica y la actividad artística y tal vez muchas otras actividades se llevaban a cabo por gente que no vivía de eso. Sí. O sea, que era gente que ya tenía como su Su vida vida asegurada y entonces Sí. decían, bueno, pues entonces tengo tiempo libre para Sí, observar, sí, sí, sí. observar la naturaleza, o sea, ver como cómo se comportan los materiales conductores, ¿no? O cómo o sea, todos eran Lord Newton, el conde Kelvin. Ajá. Todos eran ¿Puedo contar? todas esas personas su ingreso, como su forma de vida no estaba basado en la ciencia, sino tenían tiempo libre para hacer ciencia. Lo que pasó aquí es que un montón de ñoños dijeron, yo también quiero hacer ciencia y quiero vivir de ello, ¿no? Ok. Bueno. Lo mismo pasó con el arte, que fue así, pues antes también los artistas eran que hijos de personas con la vida resuelta, Creí que ibas a decir otra cosa. Que reflexionaban la estética. Ajá, que pensaban en la estética, que tenían tiempo de estar como con los artistas importantes en los talleres y aprendiendo. Y no había incentivos perversos para desviarse de hacer ciencia Ajá. o hacer arte. O vivías de forma tan así, tan... Frugal. No, o sea, tan dado así como a lo más triste que no te importaba, ¿no? Si ya Frugal. había triunfo, ¿no? Frugal. Bueno, pensaba en Van Gogh, por ejemplo. ¿Qué es frugal? Bueno, entonces, Oye, que estas eran conclusiones, güey. ok, bueno, esa es mi conclusión. Bueno, Que la ciencia fue pervertida por Por la ciencia misma. por la masificación de la actividad científica. bueno, pero yo El lo P-Value que... es el billboard. Yo lo que quiero complementar es cierto, la ciencia se desarrolló y dio frutos que se aplicaron, así, no sé, incluso tener latas, botellas, tiene que ver con la ciencia, ¿no? Ahora mi pregunta sería también como, esas cosas parchadas que tenemos ahora, ¿a dónde nos van a llevar, no? ¿Qué frutos nos van a dar? ¿De qué me Al sirve? despeñadero ganó. ¿De qué me sirven las ondas gravitacionales? Tener partículas que duran milésimas o incluso menos de segundo. No sé. O sea, eso dentro de 100 años, ¿qué me van a dar? ¿Me van a dar un producto útil a los seres humanos? Es una Bueno, locura. Danone deja la pregunta. ¿Qué te parece si yo doy mis conclusiones y acabas tú?
Antes para de, finalizar el video. A ver, antes ya. de seguir con esto, Gil, ¿me podrías dar un poco más del mezcal del Guarro? Claro. Oye, Gil, qué buen mezcal es este. ¿Dónde podríamos conseguirlo? Este mezcal está disponible en la página de Mezcal del Guarro en Facebook. Tiene unos tintes, sabores a tierra muy ricos. ¿De dónde procede este mezcal? Este mezcal es de el Valle Central de Oaxaca, específicamente de Matatlán, donde se da el mejor mezcal del mundo. Sin duda, este es un gran regalo para Navidad. De Oye, verdad, Chucho, un sin duda el mezcal del Guarro es delicioso, solo recuerda tomarlo con responsabilidad. exactamente, nunca con exceso. Sí, llevo un conteo de las personas que dicen que este mezcal es muy bueno y las personas que este mezcal es muy, muy malo. Y el p-value Dice de las que- personas que dicen que es muy bueno es menor al 0.5. Bueno, pues entonces estos datos Resultado estarán en los confiable. comentarios. Bueno, Bueno, mi para- La cantidad conclusión, de responsabilidad de mezcal del Guarro, la Exacto. cantidad de responsabilidad de usted. Y usted, mi señor. conclusión, y cerramos con la tuya, pues el p-value es un criterio que se creó para una cosa muy distinta, ahora se está ocupando por mucha gente porque es muy práctica y está dominando la actividad científica de una forma que no debería. Ahora no sé si hay alternativas, a lo mejor la